Los libros más peligrosos y misteriosos de la historia. Los libros han sido siempre una poderosa herramienta de influencia y transformación en la sociedad. A lo largo de la historia, ciertos libros han sobresalido no solo por su contenido, sino por el impacto profundo que han tenido en el pensamiento, la política y la cultura. Algunos textos han propagado ideologías destructivas y provocado guerras devastadoras, mientras que otros han legitimado la persecución y la violencia en nombre de la religión. Obras ficticias han alimentado el imaginario colectivo y la cultura popular, extendiendo su influencia más allá de sus páginas. Estos libros, ya sean reales o ficticios, han moldeado comportamientos, incitado movimientos sociales y culturales, y en muchos casos, han cambiado el curso de la historia. Sus repercusiones demuestran el poder inmenso que tiene la palabra escrita para moldear el pensamiento humano y dirigir el destino de las sociedades. En este episodio, exploraremos algunos de los libros más misteriosos y peligrosos que han tenido consecuencias trágicas reales y su legado en la historia. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. El libro de Zoiga. El libro de Zoiga es uno de los textos esotéricos más enigmáticos y misteriosos de la historia. Su autor es desconocido, aunque se ha especulado que el libro pudo haber sido escrito por un erudito del Renacimiento. Su verdadero autor sigue siendo un misterio. El libro de Zoiga es un grimorio del siglo XVI que fue descubierto por John Dee, el célebre ocultista, astrónomo y matemático isabelino, consejero de la reina Isabel I de Inglaterra. Este enigmático texto se perdió durante casi 4 siglos, hasta que en 1994, un erudito lo redescubrió en los archivos de la Biblioteca Británica. El libro, que tiene casi 200 páginas, incluye instrucciones para invocar demonios y practicar la magia, además de conceptos astrológicos y algunos pasajes incomprensibles. John Dee, una figura polifacética que impartió clases de álgebra en la Universidad de París antes de cumplir los 30 años y que también se dedicó a la comunicación con ángeles, se interesó profundamente por el libro de Zoiga. Para desentrañar sus secretos, contrató a un médium que lo ayudara a contactar con el arcángel Uriel. Según Dee, Uriel le reveló que el libro había sido transmitido a Adán en el paraíso por ángeles, pero que para comprenderlo completamente, debía hablar con el arcángel Miguel. El libro está escrito en latín, pero contiene más de 40.000 caracteres dispuestos en tablas criptográficas que parecen ser un código. Además de sus secciones sobre magia, demonología y astrología, el texto cita tratados mágicos medievales desconocidos y ofrece listas de conjunciones planetarias, así como nombres y genealogías de ángeles. Aunque se ha descifrado el algoritmo que construye las tablas, el significado de su contenido sigue siendo un misterio. Número 2. El libro Las Profecías. En 1555, el boticario francés Michel de Nostradamus, quien se presentaba como adivino, publicó Las Profecías, un libro que le otorgaría gran renombre en el ámbito de lo oculto por su supuesta capacidad para predecir eventos mundiales. Nostradamus compuso esta obra como una colección de 942 cuartetas poéticas que, según sus seguidores, anticipan hechos futuros. Estas cuartetas están escritas en un lenguaje muy críptico, ya que Nostradamus temía ser perseguido por la Inquisición si transmitía sus mensajes de manera más directa. El contenido de las cuartetas está lleno de metáforas y el autor utilizó diversos recursos lingüísticos y literarios como apócopes, frases enigmáticas, metátesis y breves anagramas. Probablemente, el mayor atractivo de estas profecías y su capacidad de perdurar radican en su oscuridad literaria, que ha permitido múltiples interpretaciones a lo largo de casi 470 años. Nostradamus empleaba un método similar al del oráculo de Delfos, un adivino griego que hacía sus profecías sentándose en un trípode de bronce,
y contemplando con concentración un cuenco metálico con agua, aceite y especias. Nostradamus creía que alcanzar un estado alfa era esencial para la adivinación. Los críticos de Nostradamus sostienen que muchas de sus cuartetas son tan ambiguas que se prestan a cualquier interpretación. También argumentan que su fama se basa en la precognición retroactiva, donde un evento ya ocurrido se ajusta a un texto previamente escrito. Número 3. El libro de Urantia. El libro de Urantia, también conocido como el libro de la Quinta Revelación, es una obra que aborda temas teológicos, filosóficos y espirituales relacionados con Dios, la humanidad, el destino, la religión y la filosofía. Fue escrito entre 1922 al 1939 y publicado por primera vez en 1955 en Estados Unidos. Según el propio texto, el libro fue creado por seres celestiales, que se comunicaban a través de un ser humano en estado de sueño. Estas entidades a menudo se expresan en primera persona en algunos pasajes de la obra. A lo largo de los años, el libro de Urantia ha sido objeto de controversia. Mientras que algunos lo consideran una auténtica revelación espiritual y filosófica, otros lo ven como una obra de ciencia ficción. Una característica distintiva del libro es la ausencia de una interpretación ortodoxa oficial, lo que permite a cada lector desarrollar su propia comprensión del texto. En el libro, Urantia es el nombre dado al planeta Tierra, el cual ha evolucionado a través de 5 revelaciones. La primera ocurrió hace 500.000 años, cuando el príncipe planetario Caligastia fundó una ciudad llamada Dalamatia en Oriente, con el propósito de transformar a los humanos de cazadores a agricultores. La segunda revelación tuvo lugar hace 37.000 años con el establecimiento de Adán y Eva en el Jardín del Edén en Urantia. La tercera revelación fue realizada por Maquiventa Melquisedec, un rey mencionado en el Génesis, que apareció hace 4.000 años en Palestina para preservar el monoteísmo. La cuarta revelación fue el ministerio de Jesús de Nazaret, quien vivió como un ser humano dedicado a cumplir la voluntad de Dios. La quinta y última revelación es el propio libro de Urantia. Número 4. El Kybalión. El Kybalión es un texto esotérico publicado en 1908 por un autor anónimo bajo el seudónimo de Los Tres Iniciados. Esta obra es una introducción a los principios y enseñanzas de la filosofía hermética, una tradición espiritual que se remonta a la antigua alquimia y al misticismo egipcio. El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa derivada de los herméticos, unos textos atribuidos a la mítica figura helenística de Hermes Trismegisto, una encarnación sincrética del dios griego Hermes y del dios egipcio Tot. Según la leyenda, Hermes Trismegisto fue mentor de Abraham. Aunque se atribuye la autoría del Kybalión a los Tres Iniciados, un grupo de individuos anónimos, muchos creen que fue escrito por el ocultista estadounidense William Walker Atkinson, figura pionera del nuevo pensamiento debido a su estilo. Los 7 principios que aborda el libro son: mentalismo, todo es mente; correspondencia, lo que está arriba es como lo que está abajo; vibración, todo está en constante movimiento; polaridad, todo tiene opuestos; ritmo, todo tiene ciclos; causa y efecto, toda acción tiene una reacción; y género, todo tiene aspectos masculinos y femeninos. Estos principios, que abarcan desde la naturaleza de la realidad hasta la ley universal, forman la base de la filosofía hermética y han influido en diversas corrientes espirituales y filosóficas modernas. Número 5. Los protocolos de los sabios de Sión. Los protocolos de los sabios de Sión es un infame documento antisemita que se presenta como el plan maestro de una conspiración judía para dominar el mundo. Se publicaron por primera vez en Rusia en 1903 y se afirma que el texto fue elaborado por la Okhrana, la policía secreta del zar Nicolás II, como una herramienta de propaganda para desacreditar a los judíos y justificar la represión antisemita. Los protocolos consisten en una serie de supuestas actas de reuniones secretas de líderes judíos, en las cuales se detalla un plan para subvertir gobiernos,
controlar los medios de comunicación y manipular la economía para establecer un dominio judío global. A pesar de ser una obra falsa y desacreditada, los protocolos se propagaron rápidamente en Europa y más tarde en todo el mundo, traduciéndose a numerosos idiomas y siendo utilizado por movimientos antisemitas para justificar la persecución y la violencia contra la comunidad judía. El documento ha influido en la retórica y la ideología de numerosos grupos y líderes antisemitas a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Se ha utilizado como justificación para pogromos, programas de exterminio nazi durante el Holocausto y otras formas de discriminación y violencia antisemita. Se ha demostrado que gran parte del contenido del texto se basa en obras de ficción y sátira política escritas anteriormente por autores como Maurice Joly y Hermann Goethe. En varios juicios y procesos legales a lo largo del siglo XX, se demostró que los protocolos eran una falsificación diseñada para difamar a los judíos y fomentar el odio racial. A pesar de esto, el documento sigue siendo utilizado por grupos y movimientos antisemitas hasta la actualidad y su impacto ha sido devastador. Número 6. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. El Malleus Maleficarum, traducido como el martillo de las brujas, es uno de los tratados más influyentes y notorios sobre la caza de brujas en Europa durante la Edad Media y la época de la Inquisición. Fue escrito por los clérigos dominicos Heinrich Kramer, también conocido como Heinrich Institoris, y Jacob Sprenger. Se publicó por primera vez en 1487 en Alemania y fue diseñado para servir como un manual para la identificación, persecución y juicio de brujas. Aunque se ha afirmado que el libro recibió una aprobación papal, no existe evidencia de que haya sido oficialmente sancionado por la Iglesia Católica. Su teología argumenta la existencia de las brujas, su pacto con el diablo y su capacidad para realizar hechicería. Además, detalla cómo identificar, interrogar y castigar a las brujas y refuta las objeciones comunes contra la caza de brujas. El tratado promueve una visión profundamente misógina de las mujeres, retratándolas como débiles, malvadas y propensas a la tentación demoníaca. El martillo de las brujas tuvo una enorme influencia en la persecución de brujas en Europa, especialmente durante los siglos XVI y XVII. Se utilizó como un manual práctico por los inquisidores y los tribunales seculares para justificar la tortura, el juicio y la ejecución de miles de personas, en su mayoría mujeres, acusadas de brujería. Contribuyó a crear un clima de miedo y paranoia en toda Europa, donde cualquier comportamiento considerado como desviado o heterodoxo podía ser interpretado como evidencia de brujería. A lo largo de los siglos, el Malleus Maleficarum ha sido objeto de críticas por su falta de base empírica, su misoginia desenfrenada y su promoción de la violencia contra las mujeres. La Iglesia Católica y otros líderes religiosos han condenado el tratado por su papel en la promoción de la intolerancia y la violencia. Se considera un ejemplo trágico de la crueldad y el fanatismo que pueden surgir cuando la superstición y la paranoia se combinan con el poder institucional. Algunos libros son como portales hacia lo desconocido, ofreciendo un vistazo a los rincones más oscuros de la mente humana y de la sociedad. Desde antiguos tratados de magia hasta conspiraciones contemporáneas, estos libros desafían nuestra comprensión y alimentan la fascinación por lo oculto. Aunque algunos son meras curiosidades históricas, otros han influido en eventos trascendentales e incluso han desencadenado la tragedia. Su estudio nos recuerda que el conocimiento puede ser tanto una herramienta de iluminación como un arma de destrucción, y nos incita a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad que conlleva. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.